Bienvenidos al segundo laboratorio de farmacología. Mi nombre es Lisbeth Giselle Cruz Rosales. Este laboratorio se titula Anestésicos locales. Para comenzar, los anestésicos locales son un grupo heterogéneo de fármacos cuya función es suprimir de manera reversible los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Para qué? Para de esta manera interrumpir la transmisión de los impulsos nerviosos y suprimir la sensación. Según su estructura química, los anestésicos locales los vamos a clasificar en dos grandes grupos. Tenemos el grupo éster y el grupo amida. Este primer grupo, los anestésicos del grupo éster, casi no se utilizan en la actualidad. Esto debido a que pueden producir grandes efectos secundarios y además reacciones alérgicas. También podemos mencionar que estos tienen un periodo de duración muy corto. En este grupo tenemos lo que es la cocaína, la benzocaína, la procaína, la tetraclaína y la cloroprocaína. Por otro lado, tenemos el grupo amida y este grupo de anestésicos presentan una gran ventaja sobre los anteriores, además que tienen menos efectos secundarios y por eso se utilizan con mayor frecuencia. En este grupo tenemos la lidocaína, la mepivacaína, la prilocaína, la bupivacaína, la articaína y la ropivacaína. En cuanto al proceso farmacocinético que llevan los anestésicos locales, que se refiere al paso de estos a través del organismo, vamos a tener que es similar al resto de fármacos, es decir, va a presentar 4 procesos que van a ser la absorción, la distribución, el metabolismo o la vía de transformación y la eliminación. Primeramente, la absorción va a depender de 3 cosas: de la dosis del anestesio aplicado, de la concentración que presente el fármaco y de la vascularización del tejido en el que se aplique. También la biotransformación va a depender de la estructura química, es decir, va a depender si presenta enlaces de tipo éster o de tipo amida. Y finalmente, con respecto a la eliminación, el órgano excretor principal va a ser el riñón, como en todos los fármacos, y una pequeña porción de estos anestésicos se va a eliminar por vía de heces. ¿Cómo están? Mi nombre es Carla Saraí Lazo Guzmán y me corresponde darle respuesta a la pregunta número 2, la cual dice de la siguiente manera. Según las características anatómicas y funcionales de la fibra nerviosa tipo A, menciona la secuencia de efectos que producen relacionados con la pérdida de la sensibilidad tras la administración de un anestésico local. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de cuáles son estas características de este tipo de fibra. La fibra tipo A es una fibra mielínica, es decir, que estas suelen ser de gran tamaño y son fibras con gran velocidad de conducción. Estas se subdividen en 4. Tenemos las A alfa, A beta, A gamma y A delta. Vamos a comenzar mencionándolas un poco desde la de mayor tamaño hasta la de menor tamaño. La de mayor tamaño corresponde a la fibra A alfa. La fibra A alfa dice que tiene un diámetro de 20 micras y esta es la responsable de la contracción del músculo esquelético. La que le sigue a esta va a ser la fibra A beta. La fibra A beta, esta tiene un diámetro de 12 micras y esta va a ser la responsable de las transmisiones sensitivas, tanto del tacto como de la presión. Posteriormente tenemos la fibra A gamma. La fibra A gamma va a tener un diámetro de 6 micras y esta va a ser la responsable de las transmisiones de los usos musculares. Y la de menor tamaño va a corresponder a la fibra A delta. La fibra A delta va a tener un diámetro de 5 micras y esta va a ser responsable de transmisiones sensitivas tanto de dolor como temperatura. Pero ¿cuál va a ser la relación que esto va a tener con la pérdida de la sensibilidad a la administración de un anestésico local? Pues dice que estudios clásicos han demostrado de que la susceptibilidad de la acción del anestésico va a depender del tamaño de la fibra. ¿Qué quiero decir con esto? Pues se dice de que las fibras amielínicas cortas, generalmente sensitivas, van a ser más sensibles a la acción de la anestesia que las fibras amielínicas largas, que estas generalmente son motoras. Dicho de otra manera, las fibras nerviosas sensitivas, especialmente las transmisoras de la señal dolorosa, que en este caso corresponden a las delta, van a ser más fáciles de bloquear que las fibras motoras que corresponden a las fibras alfa. Dicho de otra manera y como resumiéndolo, cuando a un paciente se le administre un anestésico local, lo que va a percibir va a ser la pérdida de la sensibilidad dolorosa, la pérdida del tacto, temperatura y presión
Y por último, lo que va a perder va a ser la acción motora. Y con esto finalizo. Gracias. Mi nombre es Blanca Alicia Belis Vázquez y voy a responder la pregunta número 3. La combinación de la adrenalina con un anestésico local, las ventajas, las precauciones que se deben tomar en cuenta en su utilización. Bien, como anestésico local nosotros tenemos la lidocaína en combinación con la adrenalina un 2%. ¿Cuál es el mecanismo de acción que esta realiza? Dice que esta desde sus inicios realiza lo que es el bloqueo del impulso nervioso, disminuye la permeabilidad de la membrana de sodio, por lo tanto realiza la inhibición del potencial de membrana. El potencial de acción se da, pero se da de una manera inconclusa, por lo que se da el bloqueo de la conducción, mientras que la adrenalina, como es un coayudante del anestésico local, este dice que actúa en los receptores adrenérgicos, actúa en nuestra piel, actúa en las mucosas como la boca, como la nariz, el tracto genitourinario, actúa en el árbol braquial, actúa en las vísceras y realiza lo que es la vasoconstricción. Este proceso disminuye la velocidad de absorción del anestésico local en combinación con la adrenalina. ¿Cuáles son las indicaciones de uso? Se puede usar en anestesia por infiltración de conducción y en anestesia por bloqueo de nervio. ¿Cuál es una de las ventajas que tiene este proceso? Dice que la ventaja que tiene es que realiza una anestesia total sin causar ninguna alteración en el funcionamiento corporal. ¿Cuáles son las precauciones que debemos tomar en cuenta? No se puede administrar esta combinación de lidocaína con adrenalina en las terminales nerviosas arteriales, es decir, que no se puede administrar en los dedos de las manos, en los dedos de los pies, en el pene, porque causa lo que es vasoconstricción o gangrena. Ahora bien, tampoco se puede inyectar esta combinación varias veces en un solo lugar. ¿Por qué? Porque disminuye el flujo sanguíneo y aumenta el consumo de oxígeno. Tampoco se puede indicar a personas que tengan problemas cardíacos, a personas que tengan hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque da la hipotensión. El ruido cardíaco disminuye y se da un latido diferente. Tampoco podemos administrar esta combinación porque la combinación de la lidocaína con la adrenalina lo que hace que es forman el metil bisulfuto de sodio y causan reacciones alérgicas, causan shock anafiláctico, y estas son algunas de las ventajas y precauciones que debemos tener en cuenta en la administración. Mi nombre es Digna Cruz, explicaré la pregunta número 4 basándome en estos 3 apartados. Los efectos que se presentan en caso de intoxicación a nivel sistémico por anestésicos locales. Se dice que en estos casos se presenta un amplio espectro de manifestaciones clínicas que van desde los síntomas prodrómicos, donde se puede mencionar la irritación, la confusión, agitación, lo que son mareos, adormecimiento perioral y un sabor metálico, hasta las convulsiones, hipotensión, taquicardia, pérdida del control de los músculos. También se menciona una depresión del sistema nervioso central y una depresión del sistema respiratorio, como puede llegar un paro respiratorio. También efectos inotrópicos negativos y en un caso extremo un estado de coma. Segundo, las precauciones a tomar en cuenta para evitar una intoxicación. En esto se dice que el riesgo aumenta cuando se presentan los casos por un bloqueo de nervios periféricos, ya que el abordaje de estas estructuras nerviosas está próximo a los vasos sanguíneos, y en otros casos se dan que se necesita más de una inyección o de varias dosis del anestésico local, teniendo en cuenta que una intoxicación se considera un desequilibrio de la tasa de absorción con respecto a la tasa de eliminación, tomando en cuenta la concentración de este anestésico. Y lo voy a explicar mediante estos 3 factores. Primero, límite de la dosis. Se restringe la dosis usando un volumen más pequeño y la concentración mínima necesaria, teniendo en cuenta los pacientes que presentan patologías en específico. Segundo, inyección incremental. En esto se trata de lo que es una dosis fraccionada. Es decir, se le administra al paciente dosis que van de 3 a 5 ml cada 30 a 45 segundos. La tercera, utilizar anestésicos con menor toxicidad. En estos se debe tomar en cuenta lo que es la utilización y elección adecuada del anestésico. Hay anestésicos que son más tóxicos y otros menos tóxicos. Por ejemplo, los de corta duración y de duración intermedia, como la lidocaína, tienen un grado de toxicidad menor con respecto a los de larga duración.
como lo es la bupivacaína, tiene un grado menor de toxicidad a pesar que es de larga duración con respecto a la levobupivacaína y a la ropivacaína. Luego tenemos las medidas terapéuticas en caso de presentar un paciente con intoxicación. Primero, identificar los síntomas de hipotensión o de acidosis para tratarlo de manera inmediata, asimismo como los problemas de las vías aéreas. Y si el paciente presenta convulsiones, tratar primero con lo que son benzodiazepinas, en caso de no poder con tiopentol o de propofol.